Y para el desdoble de este jueves 19 de septiembre de 2024, le agradecemos que nos acompañe aquí en el foro y le damos la bienvenida a Yabneli Maldonado, comisionada para la reconstrucción de la Ciudad de México. Comisionada, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Braulio. Bien, gracias y gracias por el espacio. Micrófonos abiertos como siempre. Y ya veíamos ahorita datos generales de cuál ha sido el trabajo de la reconstrucción en la Ciudad de México, pero me gustaría que nos pudieras dar más detalles de qué es lo que se ha hecho en estos años. Bueno, pues lo primero es que tomamos las primeras acciones para darle causa a un programa que colocó en el centro de la mirada del gobierno de la Ciudad de México a las familias damnificadas. Restableció por completo toda la normatividad para simplificarla, hacerla accesible y reducirla a 3, siendo que lo habíamos encontrado con más de 10, ordenamientos. Se rehizo el censo porque teníamos 7,000 viviendas y terminamos 3 veces más de 22,000. Okay. También quitamos esa normatividad en la que obligaban a los damnificados de edificios multifamiliares que se tenían que reconstruir a ser deudores de la banca. Les dimos todas las facilidades para reconstruir viviendas a título gratuito. ¿Qué otra cosa? Flexibilizamos la normatividad porque solamente estaba destinada para los propietarios y no para los poseedores legítimos o aquellas personas que tuvieran algún derecho hereditario sobre el inmueble o algún otro que pudiera tener en su expediente de acreditación de propiedad. Hecho esto, también tomamos la determinación con la doctora Claudia Sheinbaum Pardo de territorializar el equipo de la Comisión para la Reconstrucción. Antes el mecanismo era la famosa plataforma CDMX. Nosotros nos fuimos a territorio a escuchar, a encontrarnos con las familias cara a cara, establecimos módulos en las alcaldías más dañadas y ese fue el camino que se hizo. Todo 2019 fue un año muy complicado, muy álgido, porque ya había pasado 1 año, 3 meses del sismo cuando entró el gobierno de la doctora Claudia en diciembre de 2018 y pues encontramos una comunidad damnificada que estaba exigiendo que se le atendiera cuanto antes. No estaba regulada la reconstrucción o rehabilitación de las viviendas unifamiliares, no estaba regulada o no estaba establecida la línea de acción de la reubicación que fue necesaria, que terminamos reubicando a más de 430 familias que hoy ya están en la unidad habitacional El Porvenir y quienes optaron por su indemnización por concepto de reubicación también ya la tienen en sus manos. No estaba establecida pues todo el andamiaje para hacer la escrituración de bajo costo para las familias damnificadas y establecimos el apoyo a renta como un derecho social de las familias damnificadas, que por cierto ayer anunciamos que tiene un aumento significativo de 1,390 pesos que va a ser a partir de octubre. Entonces, si revisamos todos estos cambios, le dimos un giro al programa, se hizo un programa muy generoso, único en el mundo, en el que se está reconstruyendo y rehabilitando a título gratuito y no por subsidios. Generalmente los otros países que también tienen actividad sísmica, digamos como la ciudad y que se ha habido la necesidad de reconstruir, ha sido con subsidios, con créditos bancarios a propietarios y no con estos programas sociales donde son, digamos, generosos en el sentido de que hay condonaciones de agua y predial, facilidades para escriturar, reconstrucción o rehabilitación gratuita, estudios, apoyo para demolición, supervisión, apoyo a renta y la posibilidad de ser reubicado o ser indemnizado por la reubicación. O sea, es una gama de derechos que justamente hace un programa muy abarcador. Y si es una perspectiva, lo dices muy bien, de derechos, que dista mucho de lo que se hacía antes, ¿no? Esto de que, además de ser damnificados sin deberla ni temerla, bueno, sí le iban a deber porque iban a ser al final deudores de una casa que se había resultado afectada tras los sismos sin que ellos tuvieran ninguna responsabilidad. Ahorita decías algo muy interesante. Decías que se ubicaron también cuáles fueron las alcaldías más afectadas. Me gustaría preguntarte cuáles fueron y también cuántas intervenciones, cuántas casas se han entregado, cuál es el avance hasta ahora. Sí, por ejemplo, en la vivienda unifamiliar, las alcaldías más afectadas fue Iztapalapa, por primer lugar, que además estuvo invisibilizada. No se hablaba casi de Iztapalapa, salvo de algunas grietas por ahí por la planta. Sigue la alcaldía Tláhuac, que también
sufrió muchos daños por el sismo y también por el factor sismo más grietas, y la alcaldía Xochimilco, que es la de tercer lugar. Sí hubo daños en Contreras, hubo daños en Álvaro Obregón, pero muchísimo menos. Pero principalmente estas 3 alcaldías de la periferia fueron las más afectadas en vivienda unifamiliar. En vivienda multifamiliar comenzamos por Benito Juárez, Coyoacán y Cuauhtémoc, que fueron las que se dañaron, en su mayoría edificios. Y bueno, tenemos más o menos un censo partido, atendimos casi 11,000 viviendas rehabilitadas y reconstruidas, que ha significado una inversión de poco más de 4,000 millones de pesos, y ahí están las familias que reubicamos, que comentaba que son más 436 familias que reubicamos y que ya están en la unidad habitacional El Porvenir en la alcaldía Tláhuac. Y en el caso de la vivienda multifamiliar también son poco más de 11,000, casi nuestro censo está partido, y pues hay más de 9,000 viviendas entregadas. Ahorita el Instituto de Vivienda tiene una ruta de trabajo muy concreta, muy específica para concluir el programa de reconstrucción que a ellos les toca. ¿Y el avance hasta ahora de cuánto es? Del 99%, es decir, entre viviendas atendidas y entregadas, que son un poquito más de 21,000. Y digo, sin hacer menos el 99%, porque ya lo decías, todo este labor que se hizo detrás de la reconstrucción en estos años, ¿qué pasa con ese 1%? ¿Cuándo se terminará? ¿Cómo está esa situación? Bueno, lo que nos ha informado el Instituto de Vivienda es que en próximos días va a concluir obras. Habrá algunas que se culminen en el 2025. De hecho, de aquí al cierre del año vamos a tener entre 17 y 18 obras por entregar. Excelente. Y quienes estén viendo en este momento Informe Capital y quieran acercarse de alguna forma a la comisión, ¿cómo pueden hacerlo? Bueno, nuestras redes están abiertas. También tenemos una oficina de atención a familias damnificadas en el Zócalo, ahí en el antiguo Palacio del Ayuntamiento, en la oficina 38. Tenemos nuestro portal para la reconstrucción, y además tenemos un mecanismo de comunicación con las familias damnificadas en chats, edificio por edificio de WhatsApp, y ahí están nuestras redes. La verdad es que es muy accesible la comunicación entre la comunidad damnificada y los integrantes del equipo. Excelente, pues felicidades por titánica labor, te agradezco mucho también por acompañarnos y micrófonos abiertos siempre. Gracias, Braulio, gracias por este espacio, y para nosotros es un gusto darle difusión a uno de los programas pues más sensibles del gobierno de la Ciudad de México. Excelente, muchas gracias. Y mire, un día como hoy, pero de hace 7 años, la Ciudad de México se cimbró con un sismo de magnitud